¿Por qué es tan importante declarar nuestros criptos este 2023? Este es el primer año que se presenta por primera vez el modelo 172 y 173. Solo deben presentar exchanges o custodios los saldos y las transacciones que han hecho los inversores en sus plataformas. Pues esto es lo que va a ocurrir, que Hacienda va a tener mucha más información. Va a tener información de los movimientos que hayamos hecho nosotros en esas plataformas. Entonces, yo durante 2023 o antes adquirí Bitcoins, Ethereum o cualquier otro token. ¿Qué tengo que hacer? Cuanto antes, todo aquel que sea criptoinversor que haga un informe fiscal. Si simplemente los adquiriste y no has hecho staking ni has hecho permuta, simplemente será si a 31/12, como hablábamos, superados 50.000, o si tienes que declarar por cualquier otro modelo como patrimonio, porque al final, si nuestro objetivo es sacar dinero al banco porque lo que queremos es comprarnos un coche, pagar una entrada a un piso, lo que sea, en algún momento lo vamos a tener que declarar. Si el objetivo final es sacarlo todo al banco y utilizarlo, regularicemos pues lo antes posible. Sed bienvenidos a un nuevo capítulo del Oráculo de Modo Cripto. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar de fiscalidad, de declaración de nuestros criptoactivos, en un año de 2023 que ha sido exponencial, en el que hemos visto a las criptos llegar a números muy interesantes. Y bueno, como periodista especializada en todo este sector, recibo últimamente muchas preguntas de amigos, compañeros, usuarios que me dicen: ¿qué hago? ¿Declaro? ¿No declaro? Tengo mis bitcoins. Ya lo tenía de antes, nunca lo he declarado. Un montón de dudas que vamos a resolver con mi partner in crime, que siempre dice que yo soy su partner in crime, pues ella hoy es el mío, Sandra Adrián, que es CEO de Modo Cripto. Sandra, hola Noemí, ¿estás preparada? Te voy a hacer un bombardeo de preguntas. Vamos a intentar ayudar y tranquilizar a la gente, sobre todo, que es lo importante. Exacto, ya sabéis que Sandra es la CEO de Modo Cripto, que es una gestoría especializada precisamente en criptodivisas. Y con Sandra no hay que tenerle miedo a Hacienda. Básicamente, podríamos decirlo así de claro, ¿no? Sí, en Modo Cripto lo que hacemos es ayudamos a todos aquellos inversores en criptoactivos a declarar correctamente lo que son sus inversiones y los resultados. Hacemos un informe fiscal, es decir, contabilizamos absolutamente todo lo que tienen, ya sea en DeFi o ya sea en exchanges centralizados, y lo ordenamos para poder obtener un informe. Yo siempre, para que me entiendan, digo: ¿verdad que cuando tienes acciones en un banco tradicional o en un broker te da un certificado del banco donde pone lo que has ganado y lo que has perdido? Pues nosotros en Modo Cripto os hacemos este informe recopilando toda la información necesaria de vuestras criptoinversiones. Muy bien, Sandra, pues vamos al lío. ¿Por qué es tan importante declarar nuestros criptos este 2023? A ver, en este 2024 que presentamos la renta del 23, han ocurrido ciertos acontecimientos que hacen que sea bastante recomendable, no obligatorio, cada uno que haga lo que quiera, pero sí es recomendable declarar nuestros criptoactivos. ¿Por qué? En primer lugar, por normativas de prevención de blanqueo, que esto ya son de hace unos años, pero todavía no se había llevado a la práctica. Este es el primer año que se presenta por primera vez el modelo 172 y 173. ¿Esto qué son? Modelos que solo deben presentar exchanges o custodios o empresas que han emitido ICOs. Matizo esto porque me ha venido mucho particular pensándose que lo tenía que hacer, ¿vale? Que lo que hacen es decir los saldos y las transacciones que han hecho los inversores en sus plataformas. Por poner un ejemplo, nosotros tenemos aquí como exchange y custodio a Binance, a Método Bitcoin, a Cryptan y a muchos otros, ¿no? Que lo que hacen que es tener licencia al Banco de España y establecimiento permanente, es decir, fiscalmente están en España. Por este motivo van a dar la información de los saldos o las transacciones. Noemí compró un Bitcoin a principio de año, luego resulta que lo vendió una parte para comprar Ethereum, la vendió, la puso en staking, le dio X rendimientos, rewards, y a 31/12 tiene este saldo, ¿sí? Todos estos exchanges y custodios darán esta información. No confundamos que todos aquellos que tienen licencia del Banco de España pero no tienen establecimiento permanente no dan la información. Coinbase, eToro tienen licencia para poder operar en España, pero no tienen establecimiento permanente, con lo cual no dan esta información. No están obligados, digamos, ante el Banco de España a dar esa información. Correcto, ante la agencia tributaria, porque esto lo presentan a Hacienda. Entonces, para que nosotros nos hagamos una idea, ¿qué ocurre con esta información?
Esto es como cuando tú trabajas para un tercero, ¿no? Y esa persona lo que hace es te retiene un dinero, lo ingresa en la agencia tributaria. ¿Verdad que cuando llegan los datos fiscales aparece fulanito de tal, ha cobrado tanto, le han retenido tanto y ha cotizado tanto, sin tú haber dado ningún dato, ¿no? Pues esto es lo que va a ocurrir. ¿Y eso qué implica para los usuarios, entonces? Que Hacienda va a tener mucha más información. Va a tener información de los movimientos que hayamos hecho nosotros en esas plataformas, con establecimiento en España. Sí. Entonces, digamos que esto casi nos hace obligatoria la declaración. Sí, menos si lo que hacemos es operar fuera. Pero ojo, porque realmente todos aquellos que hayan operado fuera y a 31 de diciembre tuviesen un importe en criptomonedas, en criptoactivos superior a los 50.000, fuera, ¿vale? O sea, esto tiene que quedar claro. Como si fuera patrimonio en el extranjero, en este caso. Igual que el 720, pero el 721, ¿no? Entonces tendrían que declararlo a través de este modelo, que es solo informativo, no se paga, pero es informativo, ¿sí? Nuestras billeteras, como las claves las tenemos nosotros y somos los propios custodios, no es obligatorio. Si yo tenía, por ejemplo, 60.000 euros en criptomonedas en Kraken, a 31 de diciembre tendré que declararlo. Pero si justo el día 30 lo que hice fue mandármelo a mi Ledger, ya no lo tendré que declarar. ¿Por qué? Porque están en España. Porque las claves privadas las tengo yo que resido aquí. Entonces, este es el primer punto importante. Luego, vamos a ver, si nosotros teníamos criptoactivos en un exchange, o ya fuera descentralizado o ya fuera en el extranjero, y los mantenemos después del 31 de diciembre en el extranjero, tenemos que declarar el patrimonio en el extranjero, digamos. La foto es a 31/12. Pero si el 29 de diciembre yo me lo transferí, ya no tengo que declarar como patrimonio en el extranjero. No. Tengo que declararlo porque vía entonces. Bueno, lo tendré que declarar vía valoración si es necesario, ¿vale? Es decir, si yo hago patrimonio por cualquier otro aspecto, no solo cripto, lo tendré que añadir. O grandes fortunas, el impuesto de grandes fortunas. Pero luego además no solo es importante por esta información. Obviamente la que ya sabemos es que los bancos, siempre que hacen envíos de dinero internacionales, ¿no?, a plataformas sobre todo de criptoactivos, dan esta información, avisan, ¿no?, al Banco de España, al final a la agencia tributaria, los datos se comparten. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces ellos ya saben que tú has enviado y cuando ya has vuelto a traer dinero dicen, ¿aquí qué pasa? Tampoco tengamos miedo cuando nos aparezcan nuestros datos fiscales o recibamos esa carta y sabemos que opera con criptoactivos, porque si nosotros hemos comprado y no hemos hecho nada más, no tenemos ninguna obligación. Simplemente ellos tienen unos datos que deben completar. Como no los tienen completos, ellos dicen por si acaso, oye Noemí, yo sé que tú has comprado, ¿eh? Yo, por ejemplo, entonces yo durante 2023 o antes adquirí Bitcoins, Ethereum o cualquier otro token. ¿Qué tengo que hacer? Exactamente. Sí, simplemente los adquiriste y no has hecho staking ni has hecho permuta, que permuta es cambiar esa cripto por otra cripto. Uh-huh. En este caso, si no has hecho absolutamente nada, simplemente será si a 31/12, como hablábamos, supera los 50.000 o si tienes que declarar por cualquier otro modelo como patrimonio. Pero nos vamos a valoración. Reintegrado quiere decir que lo has sacado al banco. Sí. Pero entonces quiere decir que hay una permuta. ¿Sí? Es decir, lo he cambiado por euros. Ahí lo que ocurre es que hay un cambio en la composición de mi patrimonio. Yo he pasado de tener un Bitcoin a tener 1,5, a tener 0,5, a tener 4. Ahí existen compraventas, permutas. Solo que hace es que la composición de mi patrimonio, a pesar de que la valoración pueda ser igual o parecida, sea diferente. Y además, de cara a Hacienda, lo que hacemos es tributar e indicar cada transacción de ganancia o pérdida por separado, ¿sí? Aquí es muy importante también recordar que la agencia tributaria está empezando a poner bastante el foco en aquellos inversores en criptoactivos. O sea, están empezando a haber inspecciones, ¿vale? Más de una y de dos nos han llegado ya y sobre todo un poco la red flag, ¿no? Es cuando entra dinero del banco al exchange, sale y no hemos declarado. O hemos declarado justo la diferencia entre lo que ha entrado y ha salido. Porque algo raro hay, porque ese no es el método de valoración. Y aquí tenemos que añadir que lo primero que hace la agencia tributaria es solicitar todos los CSU. Bueno, primero el motivo dicen que es por blanqueo de capitales, ¿vale? O sea, todos los motivos de revisión vienen por blanqueo de capitales. Pero entonces lo que hacen es pedir cuáles son todos los exchanges que utilizas, pedir los CSVs y los trades que se han hecho dentro y también las billeteras. Y aquí es un tema muy importante, ¿por qué? Porque ya sabemos, además yo con inspectores ya me lo han confirmado, que la agencia tributaria utiliza Reactor de Chainalysis. Esto que es un programa donde tú metes la billetera
y te hace la trazabilidad de dónde ha entrado, dónde ha salido y cruza todas las billeteras que tú has podido tener o con las que has interactuado. Entonces esto también da pie a tener muchísimos más datos. Entonces estas dos cosas son las que motivan, ya sin hablar de cara a futuro, que vienen DAX nuevas a nivel europeo para ofrecer más información, a las que sea bastante recomendable por prevenir de cara a tener requerimientos, etcétera, las cripto. Pero luego aparte, yo personalmente recomiendo mucho hacerlo este año, o por lo menos siempre lo que decimos en modo cripto es vamos a tener nuestros informes. Yo con un informe que tengo ordenada todas las transacciones que yo he hecho y sé por cada uno de mis años qué he ganado o qué he perdido, puedo decidir tomar riesgos, entonces, claro, no tomar riesgos, declarar, no declarar. O sea, antes de decidir si regularizamos nuestra situación, si por ejemplo nunca he declarado, ¿no? Tengo criptos desde 2020, 2018 o un poco más tarde, primero es ponerse en manos de un profesional, ver en estos informes cuál sería el estado y entonces decidir, ¿no? Claro, porque ¿qué es lo que ocurre? Aquí pasan dos cosas, ¿vale? La primera, como ahora en 2024 estamos viendo que se está disparando, ¿no? Y que ya está llegando el bull run. Pues hay mucha gente que ha tenido pérdidas los años anteriores. Entonces, para 2024, ¿qué van a querer hacer? Compensarse esas pérdidas de la renta del 24, o sea, es decir, las pérdidas de años anteriores, compensarla con las ganancias que obtengan en el 2024, ¿sí? Que será la renta del 24 que presentamos en el 25. ¿Qué ocurre? Que si yo no he declarado las pérdidas de los años anteriores, yo no me las voy a poder compensar. Claro. ¿Por qué? Porque no las tendré como aceptadas. Y aquí, ¿qué es lo que se añade? Que yo siempre recomiendo hacerlo en el año. ¿Por qué? Porque si yo pongo pérdidas, imaginemos que yo en el 2023 he perdido 50.000 euros en cripto. Si yo ahora de buena fe cojo y lo pongo en mi renta, me lo van a dar por admitido, a menos que tenga una revisión, ¿sí? Pero yo no voy a mandar informe, no voy a mandar nada. Que ese es un tema importante. De cara a la renta, ponemos importes, cantidades. No mandamos más información de la que nos toque. Pero si yo lo que solicito es que me incluyan unas pérdidas que no había dicho, voy a tener que mandar un informe y todo lo que yo pueda aportar para justificarlo. Entonces ya nosotros somos un poco los que están invirtiendo en este mundo, que no queremos tampoco dar toda la información, ¿no? Y en este caso, si lo hacemos tarde, fuera de plazo, la tendremos que dar. Mientras que si lo hacemos en plazo, no. Y no solo eso, que si yo tengo clientes que a lo mejor estamos haciendo ahora regularizaciones y las de 2023 no sabemos si nos llegará ya a 2024 a que nos las acepten para ponerlas, ¿sí? Entonces tenemos que jugar un poquito con estos tiempos. Y la otra parte importante es que, por ejemplo, tenemos otra tipología de cliente que quizá en 2021 le fue muy bien, ¿vale? Pero no lo declaró. Y en 2022 tuvo pérdidas. Como es año posterior no se compensa, ¿no? Y ahora quiere regularizar. ¿Por qué? Porque al final, si nuestro objetivo es sacar dinero al banco, porque lo que queremos es comprarnos un coche, pagar una entrada a un piso, amortizar hipoteca o los estudios de mis hijos, lo que sea, en algún momento lo vamos a tener que declarar. Esto también es importante. ¿Cuál es mi objetivo con las cripto? ¿No? O sea, si lo voy a sacar al banco, no nos... ¿Pero tú dirías que es mejor regularizar cuanto antes o depende del caso? Depende del caso. O sea, a ver, mi recomendación obviamente siempre es regularizar cuanto antes. Sí, tengo que decirlo de esta forma. Pero, por ejemplo, tenemos alguna tipología que al hacer los informes vemos que en el 21 ha tenido muchas ganancias, en el 22 pérdidas y ahora le toca el 23, que también ha tenido pérdidas. ¿Qué ocurre? Que él me decía, es que si yo ahora regularizo y lo pago, que lo quiero hacer, pero si lo hago ahora, es que me voy a descapitalizar y todas las posiciones buenas que tengo en cripto voy a materializar no las ganancias que podría. Entonces, en este caso analizamos de qué exchanges se tratan, si es descentralizado o si no, para ver hasta qué punto la agencia tributaria va a tener esos inputs, que sea como súper urgente declararlo ya, o bueno. O hay un tiempo. O hay un tiempo. Como una moratoria. Podríamos tomarnos una moratoria y regularizar. Decir, vale, pues ahora en el momento, como yo ya sé cuál es mi riesgo, que esto es lo primero que tenemos que saber, claro, en el momento que yo sepa lo que tengo que ingresar y haya llegado, pues el Bitcoin ha subido a tanto y ahora ya lo puedo sacar. Saco ese dinero, regularizo. Ahora, también tenemos que saber el riesgo de que si resulta que nos viene una carta de la agencia tributaria y tenemos una revisión, pues ya sabemos a lo que nos exponemos. ¿Por qué? Que esto también a veces nos lo preguntan mucho, que nosotros obviamente lo damos por como si todo el mundo lo supiera, ¿no? Si nosotros lo hacemos de buena fe voluntariamente la regularización, tendremos unos intereses de demora. Uh-huh. Pero si lo que ocurre es que nos viene la agencia tributaria y nos pica la puerta, además añadirán sanciones.
Entonces, si el objetivo final es sacarlo todo al banco y utilizarlo, regularicemos, pues, si podemos, lo antes posible. Perfecto. ¿Y alguna última recomendación para todos los que nos estén viendo y escuchando? Pues que un tema interesante también de tener el informe es saber si se nos compensan las pérdidas por a lo mejor robos, phishing, estafas, con las ganancias que hemos tenido en permutas o con los staking, porque no es 100% así. Con lo cual mi recomendación es, cuanto antes, todo aquel que sea criptoinversor, que haga un informe fiscal, que se asesore. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es hacer el servicio nuestro, ¿no? Lo que entraría en nuestro servicio. Primero de todo, el informe cripto consiste en que durante el proceso utilizamos CoinTracking, que CoinTracking nos ayuda a valorar a euros y a seguir el método FIFO, que es el que recomienda la agencia tributaria. First in, first out. La primera cripto que compre es la primera que vendo, ¿vale? Por eso siempre tenemos que hacer el histórico. Primero, lo que hacen es, la gente pasa con los contables. Los contables le elaboran todo. Que esto es un punto muy importante, aunque no le den importancia. ¿Por qué? Imagínate, Noemí, que resulta que tú has tenido 2 exchanges, ¿vale? Y de Binance te has enviado dinero a una billetera. Y esa billetera, cuando la importamos a CoinTracking, te aparece todo como ingreso. Si lo dejamos así, lo que va a ocurrir es que tú vas a tributar por unos ingresos que no es real, eran depósitos. Claro. Entonces, claro. Si nosotros como profesionales no lo detectamos, estarías tributando más de lo que te toca, ¿sí? O no solo eso, si no hacemos el histórico correctamente, imagina que en 2023 estás vendiendo una criptomoneda que compraste en el 21 y no hay el histórico. La base de coste saldrá 0. Como la compra se supone que es 0, ¿qué va a pasar? Que voy a tributar por unas ganancias que no son reales. Entonces, la importancia del contable cripto en hacer este CoinTracking es fundamental. Y una vez acabamos esto y lo finalizamos, lo que hacemos son unos 15 minutos aproximadamente de revisión del informe con un fiscalista. En este caso normalmente es conmigo. Que entonces vemos si, aparte de que los saldos ya cuadraban, ¿no? Porque ya los cuadramos previamente, ver qué obligaciones se derivan. Tengo que presentar 721, solo renta. ¿Hiciste la renta? Sí, pero puse un importe al azar. Vamos a ver cómo te aplica, qué riesgos tenemos. Y entonces analizamos fiscalmente cuál es la mejor solución para poder presentar todo de forma correcta, razonable y dentro de las garantías para ofrecer seguridad a nuestros clientes. Muy bien, Sandra, pues con esta idea nos quedamos, con esta recomendación. Ante todo, un buen asesoramiento, buscar el apoyo y el acompañamiento de un fiscalista, como es el caso de Modo Cripto, y sobre todo tener el informe en nuestra mano para poder tomar buenas decisiones. Muchas gracias y nos despedimos.